Hoy tengo la oportunidad, el privilegio de poder estar aquí y compartir con ustedes. Y la vez pasada que estuve, no sé si se acuerdan, espero que sí, les conté que me costó un montón saber de qué enseñar. Y no sabía, y no sabía. Y fue de repente que me llegó el suave susurro del Señor, ¿verdad? Pero esta vez fue muy diferente. Esta vez, cuando estábamos planeando esta serie de enseñanzas, apenas dijeron el tema, de una vez yo ya sabía qué iba a hacer, ya sabía de qué iba a hablar, ya sabía de quién iba a ser, porque el Señor simplemente me puso muy claro cuál iba a ser el tema, cuál iba a ser el personaje. Y para los que no saben, estamos en medio de una serie de enseñanzas acerca de personajes bíblicos. Y quisimos hacer esto, pero hacerlo tal vez de una forma un poco diferente. Hemos visto personajes que no son muy conocidos, como Roboam, que el Gor nos enseñó, y hemos visto personajes que tal vez hemos escuchado un poco más, como Sansón o Juan, ¿verdad? Eh, pero lo que hemos querido hacer es no verlo tanto como de teoría o de cómo puede ser o muy amplio, sino como tratar de verlo más relacional, más práctico con nosotros, cómo realmente podemos aprender de los personajes que salen en la Biblia, que eran personas como ustedes y como yo, que se equivocaron, pero que se levantaron y que aprendieron y que el Señor les hablaba en medio de sus problemas. ¿Cierto? Sí, gracias. Entonces, hoy les vengo a hablar acerca de un personaje que tuvo un impacto global, universal. Nuestra vida hoy es como es en parte por el trabajo que esta persona hizo. Es un personaje que se equivocó muy feo, muy, muy feo. Pero ese error no definió quién él es, ni qué es lo que iba a hacer. Y el punto de esta historia es motivarlos y animarlos para que tal vez si ustedes sienten que se han equivocado, que cometieron un error, sepan que no tienen que quedarse en eso, que un error no define quién ustedes son, que hay algo mucho más allá de los errores que cometemos. Y les vengo a hablar acerca de Pedro, el apóstol, el discípulo, Pedro. Y cuando hablamos acerca de Pedro, no sé, tal vez alguno cuando piensan en Pedro el pescador, ¿verdad? Como la historia de Pedro, que él era pescador y que Jesús lo llamó cuando estaba pescando, o que era como el más atarantado, el más impulsivo de los 12 discípulos, o el man que le cortó la oreja a un soldado cuando fueron por Jesús, el que caminó sobre el agua. Yo creo que es una historia también que es muy famosa. Pero yo quiero enfocarme hoy en una parte de la historia de Pedro que es muy triste, pero que al mismo tiempo es muy tuanis después, no en el momento, obviamente. Y es la parte de la historia de Pedro cuando él niega 3 veces a Jesús. En Mateo del 26 al 30, del 36, no, Mateo 26 del 33 al 35, cuando estaban terminando de cenar, Jesús les dice a sus discípulos que hoy va a pasar algo, que todos lo van a abandonar. Y Pedro, como impulsivo que era, le dice: Señor, jamás te voy a negar, jamás te voy a abandonar. Primero me matan antes de que te niegue, antes de dejar tu lado. Y Jesús lo vuelve a ver y le dice: hoy, antes de que él cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Y así sucede. Atrapan a Jesús, lo llevan, y en medio de la noche, en 3 ocasiones diferentes, Pedro niega a Jesús. Y cuando lo niega por la tercera vez, en Mateo 26, 75, dice, no tengo ningún versículo porque quiero que me pongan atención, se los voy a leer. Entonces Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente.
Y para mí esa frase de lloró amargamente, ya les dije que hoy ando sensible, pero esa frase específica de lloró amargamente me destroza por dentro un poco. Porque imagínense por un segundo, traten de ponerse en la posición de Pedro, que ha caminado por 3 años con Jesús, que lo conoce, que esa noche le dijo, Señor, prefiero que me maten antes de negarte. Y después de negarlo 3 veces, yo me imagino que esto es como la escena ¿se acuerdan? ¿Quién vio La Pasión de Cristo? La película, ¿verdad? Que cuando Pedro lo niega por 3.ª vez, suena el gallo y de repente Jesús hace así y lo vuelve a ver. Ustedes saben el dolor, o sea, el vacío dentro del corazón de Pedro en ese momento de decir, ¿qué hice? ¿Cómo hice esto? Y salió y corrió y lloró amargamente. Y yo creo que nosotros muchas veces hemos hecho esto y muchas veces hemos pasado por situaciones como la de Pedro, que llegamos y le decimos al Señor, Señor, ya no voy a hacer más esto, ya no voy a ver más pornografía, ya no me voy a masturbar, ya no voy a robar, ya voy a dejar de fornicar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de hacer eso. Y yo creo que muchas veces de verdad lo decimos con una buena intención en nuestro corazón y de verdad queremos hacer eso. Yo no creo que Pedro quisiera negar a Jesús. Y yo creo que cuando nosotros tomamos una decisión de que queremos dejar un pecado, queremos dejar de hacer algo, lo decimos de verdad, con convicción en nuestro corazón. Pero muchas veces cuando nos equivocamos y volvemos a caer o volvemos a cometer un error, salimos llorando amargamente. Por lo menos a mí me pasó muchas veces que yo decía, no puede ser. ¿Cómo es posible que otra vez, Señor, yo te lo había prometido, te estoy fallando otra vez? No puede ser. Pero esto no puede definir quién somos nosotros, ¿ok? Pedro se equivocó, cometió un error, pero ese error no definió quién él es, quién él fue. Hoy la iglesia como tal existe gracias al trabajo de Pedro. Pedro bajó por Asia, por Europa, fundando, plantando iglesias, siendo el mentor de los pastores de las iglesias que hicieron crecer el cristianismo. Pedro no se quedó en negué a Jesús 3 veces. Y yo creo que igual forma nosotros no nos podemos quedar en nuestro error. Lo triste es que vivimos en una sociedad, en un mundo, que nos recuerda no por lo bueno que hacemos, sino por las cosas malas que cometemos. Nos recuerdan por nuestros errores, nuestras fallas, y no por nuestras virtudes, no por nuestras buenas intenciones. Y es un mundo un poco triste. Yo diría que un poco podrido. Y realmente es que nos identificamos nosotros mismos muchas veces también por nuestros errores y no por lo que el Señor dice que nosotros somos. Pero la historia de Pedro, como les dije, no termina en que negó a Jesús 3 veces. La historia de Pedro continúa. Y han pasado, voy a correr un toque acá por si acaso. La historia de Pedro no termina en el error. La historia de Pedro continúa. Y los evangelios nos cuentan, en Juan, que pasados unos días, después de que Jesús resucita, los va a ver, se encuentra con ellos, Jesús tiene varias apariciones con los discípulos antes de ascender al cielo. Y una de esas apariciones es una historia preciosa. Y está en, ya les digo, Juan 21, Juan 20. Léanse los 2 capítulos, son buenos. Y en esta aparición que tiene Jesús, Pedro está pescando otra vez.
porque han pasado varios días, Pedro está deprimido, imagínense lo que él puede estar sintiendo en su corazón después de todo lo que ha sucedido. Y, y Pedro está pescando, está en el barco y pasa toda la noche, la madrugada, y cuando ya está amaneciendo, no han pescado absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ha sido una pésima noche de pesca. Entonces van a volver, están volviendo a la costa. Y en lo que están volviendo a la costa, un hombre desde la playa, que en ese momento no sabían quién era, les dice: hey, agarren las redes y tírenlas al otro lado. Y ellos hacen eso, tiran las redes al otro lado. Y cuando tiran las redes al otro lado, son tantos los peces que no pueden mover el barco. O sea, les está costando moverse de la cantidad de peces que de repente están pescando. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque es que esta historia es exactamente la misma, es el mismo momento que Pedro tuvo antes con Jesús. Pedro, cuando Jesús lo llamó, le estaban pescando y no habían pescado, y Jesús les dijo: hey, tiren las redes al otro lado. Y cuando tiraron las redes al otro lado, hubo abundancia de peces. Y ese fue uno de los primeros momentos que Pedro tuvo con Jesús. Entonces volvamos otra vez al evento. Pedro está triste, han pasado varios días, ha encontrado a Jesús, pero Pedro probablemente siente vergüenza. ¿Cómo voy a llegar a hablarle? Resucitó, yo sé que está vivo, pero ¿cómo voy a llegar a hablarle? Me siento demasiado mal conmigo mismo como para llegar a hablar con él. Están en el barco, ven que están todos los peces. Y en eso Pedro dice: ese es el Señor. Y me encanta porque Pedro era muy impulsivo. Yo no soy tan impulsivo, pero a mí me gusta que Pedro sea impulsivo. Y lo que Pedro hace es que sin ropa se tira al mar y empieza a nadar, a llegar a Jesús. No sabe qué le va a decir, no sabe qué va a hacer. Deja a los amigos con el barco que no lo podían mover, con todos los peces, y Pedro nada más jala, porque él dice: ese es Jesús y yo tengo que ir a hablar con él. Este es mi momento para poder hablar con Jesús. Cuando llegan, desayunan, porque siempre hay que comer, es importante comer. Y entonces dice Juan 21, del 15 al 17, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y yo me acuerdo que yo esa historia la he leído muchas veces, pero me acuerdo que hace como 10 años, cuando vine a Casona por primera vez, un día iba en el bus y estaba en el momento más pandereta de mi vida. Entonces, cuando yo iba en el bus de la U a la casa, tenía una Biblia chiquitita, entonces yo me sentaba atrás en el bus y iba leyendo la Biblia. Nunca he sido más pandereta en mi vida. Entonces yo me senté atrás y iba leyendo, y yo me acuerdo que leí esta historia. Estaba lloviendo, el bus estaba horneado, las ventanas goteaban del calor que estaba haciendo, y yo iba leyendo esto. Me acuerdo muy bien de ese momento. Y yo me acuerdo que yo me pregunté a mí mismo: qué cruel. O sea, Pedro acaba de hacer algo no tanto años, lo negó. Jesús sabe, se le nota a Pedro de fijo en la cara que él se siente mal, y le pregunta 3 veces que si lo quiere. Y
Y por mucho tiempo pensé eso, como, qué rara esta conversación que tuvo Jesús con Pedro. Pero cada vez que lo leo y cada vez que vuelvo a recordar esta historia, y cuando veo y cuando leo Jesús diciéndole a Pedro, ¿me amas? Y Pedro diciéndole, Señor, sabes que te amo. Cada vez que leo eso, nada más recuerdo y siento cada vez más amor y gracia en la conversación. Pedro lo negó 3 veces y 3 veces le dijo, te amo. Y esto no es un, ¿cómo es? Peca y reza empata. Así es el dicho, ¿verdad? No, no, ese no es el punto de esto. El punto de esto, lo que quiero que se traten de llevar de acá, es que cuando nosotros nos caemos y cometemos un error, Jesús siempre nos está diciendo, ok, te equivocaste, pero me amas. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres que te guíe? ¿Quieres que te cuide? ¿Quieres que siga estando con vos? ¿Me amas? No con juicio, no para hacer mala nota, no para que nos sintamos mal, pero para que tomemos una decisión en ese momento de decir, Jesús, te amo, te escojo a vos. No escojo lo que hice, te escojo a vos. Y Pedro pudo haberse quedado en un sentimiento de culpa, en tristeza, pero no dejó que esto definiera. Yo siento que tal vez en ese momento Pedro recordó las promesas que Jesús había declarado en él, que está en Mateo 16, 18, que dice que Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Sobre ti fundo mi iglesia, te escojo para que vos seas pilar de mi iglesia, para que la hagas crecer. Que le ha dicho, tú sos mi hijo, sos mi hermano, estás conmigo, yo estoy en vos, tenemos una relación, te amo. Nada de lo que vas a hacer te va a marcar. Pero creo que al mismo tiempo, muchas veces, nosotros como personas, cuando nos hemos equivocado, o cuando nos han tachado, o nos han puesto un nombre, tal vez ni siquiera nosotros hemos tomado una decisión. Tal vez han sido decisiones que otras personas han tomado y que nos han afectado. Tal vez han sido nombres que nos han puesto, apodos, o situaciones de la vida que nos han afectado y que nosotros hemos decidido vivir en esa palabra y no en la palabra del Señor y no en la palabra de Jesús. Y por eso les decía que el mensaje de hoy, que es corto, pero el propósito es que es un mensaje para animarlos y motivarlos, que ustedes entiendan que aunque ustedes se hayan equivocado, un error no define quién usted es. El Señor define quién usted es. Su palabra define quién usted es. El sacrificio de Jesús define quién usted es. No que usted haya mentido, no que usted haya tenido parejas sexuales, no que usted se haya drogado, no que usted haya mentido o haya robado. Nada de eso define quién usted es. ¿Van a haber consecuencias por nuestros actos? Por supuesto que sí, pero no va a definir quién nosotros somos, porque lo único que puede definir quién nosotros somos es Dios. Y si Él ya dijo que somos sus hijos, eso es lo único que debería de fundamentar nuestra vida. Ahora estábamos en una reunión que tenemos los martes, los líderes, antes de empezar, y Andy nos estaba contando que a veces entendemos mal, y esto no lo tenía aquí apuntado, pero el Señor trabaja de esta manera, que entendemos mal lo que significa el propósito. Propósito no significa lo que usted va a hacer, significa quién usted es. Su propósito es marcado porque usted es hijo de Dios, no es marcado por las cosas que usted hace. Se los voy a dejar ahí para que lo mediten un poco. Pero lo que hoy no podemos irnos a cómo llegamos es pensando
que mis errores o las palabras que dijeron sobre mí dictan y marcan quién yo soy y cómo voy a actuar el resto de mi vida. ¿Ok? Y quiero que oremos por esto, porque hay muchas palabras que han sido dichas sobre nosotros. Tal vez no todas apliquen, pero sé que por lo menos hay una palabra en cada uno de nosotros que cada uno sabe que ha marcado cómo actuamos, cómo reaccionamos y que no nos ha dejado acercarnos al Señor. Y hoy, en este momento, tenemos la oportunidad como Pedro tuvo la oportunidad, que él se equivocó y negó, sí, pero ese error, esa equivocación no marcó quién él es, lo marcó un ¿me amas? Y que su respuesta fuera sí, Jesús, te amo. ¿Ok? Entonces quiero que, porfa, nada más cierren sus ojos y piensen por un minuto, por unos segundos, ¿qué ha sido esta palabra o este error, este pecado que creemos que nos ha marcado, que creemos que nos define? Puede ser por nuestra propia culpa o pueden ser simplemente palabras o acciones de otras personas. Si sus papás los abandonaron cuando eran bebés y ustedes son adoptados y sienten que eso es una carga, una marca que han tenido, que ustedes no se sienten aceptados porque las personas que los crearon los rechazaron, el Señor los recibe y los ama, porque Él fue quien los creó a ustedes. Si usted en su corazón siente que usted no es merecedor porque ha pecado muchas veces, porque ha sido hipócrita tal vez, y ha dicho muchas veces, Señor, no voy a volver a hacerlo, pero conscientemente volvemos a hacer lo mismo, el Señor hoy les dice, ¿me amas? Aquí estoy. Y es nuestra respuesta, es nuestro momento para simplemente llegar y decirle, sí, Señor, te amo. ¿Qué tienes para mí? Dame de comer de este pan, dame de comer de este pescado que has preparado para que desayunemos juntos. Señor, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido que tu espíritu descienda como ha estado aquí toda la noche, Señor, pero que podamos sentirte fuertemente en este momento, Señor. Que vengas a quebrar toda barrera, Señor, a romper toda cadena que haya en nuestras vidas, Señor, toda palabra que haya marcado o que creamos que haya marcado quien nosotros somos, Señor. En este momento tú la vienes a derribar, Señor, a derrumbar y simplemente a llenar con tu marca de amor, Señor, con tu sello de protección, Espíritu Santo, y a decirnos que somos tus hijos, que somos tu propiedad y que eso es lo que nos define. Y hoy conscientemente te decimos te amamos, te decimos te queremos, te deseamos más a vos que lo que deseamos al mundo, te deseamos más a vos que lo que deseamos estas relaciones o estas personas, Señor. Te deseamos más a vos que lo que esa palabra ha marcado en nuestra vida por tanto tiempo. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por esta noche, Señor Jesús. Bendícenos, llévanos con bien a nuestras casas durante toda esta semana, protégenos y danos libertad. En tu nombre, Jesús. Amén.